7 a.m. conversando con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Le habla su amigo y su hermano Adiel González Oficial. Estoy conversando a las 7 a.m. bajo la plataforma de Spotify. Estos son productos de MediaMax Publicidad. Recuérdese que la ferretería JIF está en la Charles de Gaulle, esquina calle 10, o en la calle de 10, esquina Charles de Gaulle, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Ahí le atenderá el señor Moreno muy amablemente, con todos los materiales de construcción para su hogar, bloc, varilla, cemento y de plomería para su hogar. Vamos a poner la pequeña promo de la ferretería JIF para que ustedes la puedan escuchar. Para cada necesidad en Ferretería JIF tenemos tu solución. Para el hogar, plomería y eléctricos. Materiales de construcción, bloc, varillas y cemento al por mayor y detalle. En Ferretería JIF tenemos tu solución. Estamos ubicados en Sabana Perdida, calle 10, esquina Charles de Gaulle, con los teléfonos 809-590-5067 y el 809-973-4941. Hermanos y amigos, vamos a leer un poco la palabra de Dios en el libro de Revelación, Apocalipsis, en esta mañana, capítulo 13. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí: las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Amén. Amigo y hermano, el libro del Apocalipsis es un libro lleno de misterios y de símbolos, de simbología, que fue escrito muchas cosas de estas para una época y otras para el futuro de la iglesia. Es una continuación del libro de Daniel, del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, donde el varón Gabriel le enseña la visión a Daniel y le dice todas estas cosas que van a ocurrir al final de los días. Y cuando el Hijo del Hombre venía, él vio que un anciano de día se sentaba sobre un trono de fuego, y ríos de fuego corrían delante de él, y le hicieron venir como uno parecido a un hijo de hombre, y se le dio trono, autoridad y dominio. El Señor anciano de muchos días, que se sienta en un trono de fuego, representa al Padre Celestial, según se sabe, al Padre Celestial, al juez, Dios el juez de vivos y muertos. El Hijo del Hombre, representa al Señor Jesucristo, cuando se le da poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas, para juzgar a las naciones. Se le da poder sobre todas las cosas para ser Dios, para juzgar a todas las naciones como Dios. El libro del Apocalipsis y del Daniel se concatenan, porque el libro de Daniel habla de las mismas bestias también. El libro de Daniel primero habló de las mismas bestias que representaban primero a Babilonia,
Luego representaba a Medo-Persia, los reyes de Media y de Persia, los reyes de Grecia, y el último rey que representaba era a Roma, el imperio de hierro. Roma era el imperio de hierro, como yo hice un estudio anteriormente. Roma representa al imperio de hierro. El imperio de hierro, 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, como te lo dice el mismo Apocalipsis, son 7 montes donde se sienta la mujer. ¿Por qué se hacían en simbolismos? Porque los cristianos estaban siendo perseguidos por los emperadores romanos y se escribían en símbolos la palabra de Dios para que no se dieran cuenta de quién estaban hablando. Pero los romanos eran quemados en los estadios y se escribía en símbolos para no ofender al imperio que lo perseguía, con el emperador Nerón Calígula, que persiguió a muchos cristianos y mató a muchos cristianos en la hoguera. Es tan así que todo eso es real, que el calendario que nosotros usamos, el calendario juliano del emperador Julio César, el mes de julio representa a Julio, y el mes de agosto, Augusto César. Eso no lo digo yo, eso lo dicen estudios bíblicos y la historia del hombre, porque yo no fui que me lo inventé. Eso está escrito en las enciclopedias británicas y todas esas cosas, porque eso no fui yo que me lo inventé hoy, eso está escrito hace muchos años así. Nadie va a caer preso por decir eso, porque eso es la realidad. Eso es una realidad que está latente ahí hace muchos años. El mes de enero fue en honor a Nerón Calígula. Enero, lo pusieron al revés y le pusieron enero, pero era en honor a Nerón Calígula. Entonces, muchos meses del calendario que nosotros usamos son en honor a fiestas paganas de los romanos. Eso es la realidad de las cosas, no una mentira. Todas esas cosas son realidades. Lo que pasa es que el libro del Apocalipsis se ha escrito en simbología para no darse cuenta a uno de las cosas como son. Cuando dice aquí en el libro del Apocalipsis una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, se refiere a Roma, que gobernaba en esa época ya, el imperio romano gobernaba en esa época, como Daniel también dijo, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el libro de Daniel, antes del Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, así, porque Dios viene tratando con el pueblo, con la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo hace muchos años, hace miles y miles de años. ¿Qué te quiero decir? Roma fue una ciudad fundada sobre 7 montes. Cada quien la puede buscar. Lo puede buscar en su aparato, en Google, en donde sea, lo puede buscar. Y está ahí. Está ahí. No es una mentira ni es una falacia. Todo el que haya estudiado en una universidad y sea adulto, no como las universidades de ahora, los muchachos de ahora que no quieren aprender de nada, ni le dan valor a nada. Pero Roma fue una ciudad fundada sobre 7 montes. Cada monte tenía su nombre. Y los 10 cuernos, según la palabra de Dios, son 10 reyes que iban a salir del mismo imperio romano. 10 reyes, 10 bandas que iban a salir del mismo imperio romano. Cuando el imperio romano cayó, se dividió en 10 bandas, uno de los cuales era Britania, que surgió como el imperio británico. Eso está en la historia, en las enciclopedias, no lo digo yo, sino que está en la enciclopedia de la historia. Estados Unidos era parte de Gran Bretaña, era una colonia de Gran Bretaña, y todas esas cosas vienen concatenadas ahí, porque el plan de salvación de Dios es bastante largo, y Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y se alejen de sus malas cosas, porque el que no cree en el Señor Jesucristo, lo que se cree en es Satanás. Porque muchas iglesias de hoy en día se desbaratan porque te dicen que tú eres un muchacho para estar predicando a Cristo y qué sé yo qué, que predique otra cosa. Entonces las iglesias de hoy en día lo que te predican es a Satanás, un vehículo nuevo, un muchacho con un negocio, con 2 o 3 negocios que no se sabe de dónde lo sacó, que no trabaja, ni nunca ha trabajado, que tenía un sueldito en un banco, una cosa, y lo cancelaron y con eso puso 3 negocios y compró una jipeta y un apartamento, sabiendo la persona que todo eso es mentira.
todo eso es una mentira. Todo eso son mentiras al final del camino. Entonces, ¿qué te quiero decir, amigo y hermano? El Imperio Romano gobernaba ya en esa época, y el libro de Daniel está reflejado aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, ya con Roma, el imperio de hierro, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Roma cayó, pero surgieron otros reyes de parte de Roma, que fueron Britania, que fue Gran Bretaña, fue el Imperio Otomano, que cayó también, el Imperio Otomano con Turquía y todos esos países que fueron imperios una vez y cayeron, que surgieron del Imperio Romano, y muchos de ellos cayeron. Dice aquí que tenía 10 diademas también. Puede ser que las 10 diademas eran reyes que iban a surgir de los 10 cuernos también. Es decir, que el reino del Señor Jesucristo sabía que necesitaba un tiempo largo para poder hacer un reino celestial. Es decir, con muchas personas, no con pocas personas. Por eso te habla de 10 cuernos y 10 diademas. Los 10 cuernos eran 10 reyes, aparte de las 10 diademas, que pueden ser 10 reyes más que surgirían, aparte de esos 10, de esos 10 cuernos. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios y de la profecía de Dios es bastante largo. Entendamos esto aquí, cuando te dice que la bestia era semejante a un leopardo, a un oso, te está diciendo de los imperios que pasaron, por ejemplo, de Babilonia, Medo-Persia y esas cosas que pasaron. Y te está hablando de Roma, que era el imperio que gobernaba en esa época, ya que lo ponen como el primer imperio, ya no lo ponen como el último, sino lo pusieron como el primero de los imperios, porque ya los otros habían pasado. Es decir, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que esos reyes que pasaron le dieron autoridad a Roma, pasaron a Roma ahora como la autoridad. Dice aquí que tenía una cabeza como herida de muerte, pero su cabeza mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso, según se dice, que fue un rey que cayó, pero volvió a surgir, y más fuerte que como antes. Se dice que puede ser que haya sido una de las cabezas que tenía Roma, uno de los imperios que tenía Roma, que cayó, pero que volvió a surgir. Puede ser el mismo imperio que te estoy hablando, el británico y el imperio de Estados Unidos, que cayeron, el imperio británico, pero surgió de nuevo a través de Estados Unidos como imperio también. Es decir, todas esas cosas son parte de la misma concatenación de la Biblia, son partes de cosas de la Biblia que se concatenan con el tiempo, porque es para mucho tiempo. Dice el escritor del Apocalipsis que él tenía que profetizar sobre muchos pueblos, lenguas y naciones cuando le dieron el libro. Entonces, el misterio de Dios es una cosa muy grande. Es decir, no se sabe todavía a ciencia cierta cuándo va a venir eso, porque Dios es un poder muy grande que el ser humano a veces no lo entiende, porque son cosas para discernirlas espiritualmente, no de la carne. Dice aquí: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Eso es una alegoría a Roma, a la misma Roma que gobernaba en esa época, que nadie podía con Roma, con el imperio romano. Es decir, ¿quién como Roma? ¿Quién como la bestia, como Roma? Nadie podía con Roma, porque Roma era la que gobernaba vastos territorios a través de emperadores romanos que gobernaban con legiones de soldados a caballos. Esas regiones, la Biblia te dice de los caballos y te menciona los caballos en esa época, porque eso era lo que había en esa época, los caballos. Entonces te mencionaba los caballos porque eso era lo que había en esa época, amigo y hermano. Entonces, cuando nosotros tratamos la palabra de Dios, debemos de
saber entenderla y explicarla para que las personas no caigamos en un error humano. Dice aquí las dos bestias. Las dos bestias eran, una era el Imperio Romano, y la otra bestia eran los otros imperios que habían pasado, es decir, que se unían, ya pasaron, pero que habían entregado la autoridad a Roma, porque Roma era la que gobernaba y todos esos imperios se unieron a Roma. Todos esos países que gobernaba Roma eran anteriormente imperios y ahora eran gobernados por Roma, hasta Egipto y esos países, y lo que era Babilonia anteriormente era ahora gobernado por Roma. Todas esas cosas que eran imperios anteriormente se unieron a Roma porque Roma lo gobernaba. Roma era el imperio de hierro, de la estatua de Nabucodonosor. Entonces ellos, como eran imperios, Roma lo gobernaba a ellos ahora, y por eso la palabra de Dios te dice dos bestias que le entregaban el reino de la autoridad a Roma, porque Roma los dominaba. Roma dominó todos esos territorios que eran imperios. Luego que Roma cayó, vinieron otros imperios, que significa los 10 cuernos, que era el imperio otomano, surgió el imperio británico, y esas cosas que surgieron después del imperio romano, como parte de los cuernos de Roma. Las 10 diademas también son otros reyes que iban a venir de Roma, porque con la misma cosa de Roma. Por ejemplo, Roma todavía se conserva mucha arqueología romana en los palacios presidenciales de los países. Se conserva el Senado, el cobro de impuestos. Todas esas cosas las inventó el Imperio Romano para hacer un imperio, un estado, el Estado romano con sus diferentes emperadores, Domiciano, Nerón, Julio César, Augusto César, todos esos emperadores romanos que se conservan en la biblioteca, las historias de ellos y las esculturas en Italia y en esos sitios están ahí. No son mentiras, sino que son una realidad de la historia del hombre. Lo que pasa es que nosotros debemos de seguir a Cristo, no seguir al hombre. Nosotros no estamos predicando a Cristo, estamos predicando cosas de hombres, cosas que no tienen que ver nada con Cristo. Muchas veces no es cuestión de hablar en lenguas, ni de dar saltos, ni de cosas, sino de tener el amor de Dios y esperar la venida de Cristo, que eso es lo que esperamos. No de que tú no tienes el Espíritu Santo, y que tú no das brinco, y que tú no das salto, y que tú no hablas en lenguas. Eso no es, amigo y hermano, lo que estamos esperando ya. Estamos esperando a Cristo, porque tú no puedes estar hablando en lenguas sin tú saber lo que está hablando, sin tú saber lo que está diciendo. El amor entre hermanos es lo que debe de primar. Debemos de esperar a Cristo, no esperar, no estar dando saltos ni brincos. Porque el apóstol Pablo lo decía en su palabra también. Yo prefiero hablar ya con mi propio razonamiento, 10 palabras, y no 5 en lengua. Búscalo en la Biblia y se dará cuenta qué es lo que te quiere decir la palabra de Dios. Yo prefiero, dice el apóstol Pablo, hablar 10 palabras con mi propio razonamiento y no 5 en lenguas, porque yo estaba mirando que en la iglesia había un desorden que no era el Espíritu Santo que hablaba en lenguas, sino que ellos eran inventos de las mismas personas, que no era ningún Espíritu Santo que le hablaba. El Espíritu Santo de verdad del Señor Jesucristo no era ese que le hablaba, sino otra clase de espíritu. Muchas veces confundimos el Espíritu Santo de verdad con un espíritu mundano que hay en el ambiente en estos países llenos de tigueraje y de avivatos y de cosas, y ese espíritu se te pega a ti y te dice que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo nada.
sino un espíritu de chercha y de relajo de estos países, de avivato y de ladrones, y de gente que no tiene ningún tipo de educación ni de nada, y se te pega a ti y te comienza a relajar tu vida y a decirte un sinnúmero de cosas, pero no es el Espíritu Santo en realidad. El Espíritu Santo de Dios, del Padre y del Señor Jesucristo que vino y murió por ti, ese no es el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando vino al pueblo, ellos hablaban en otras lenguas que no era la de ellos, pero eran entendidos por los demás. Es decir, ellos lo oían hablar en otras lenguas nativas de ellos, de otros pueblos, y lo entendían y decían que estaban locos porque lo oían hablar en sus propias lenguas de ellos y entendían su lenguaje, no siendo ellos de esa clase de pueblo, sino que hablaban en lenguas de otro pueblo sin haber estudiado nunca ese idioma, sin haber estudiado nunca ese idioma. Ellos lo hablaban y ellos lo entendían, el otro lo escuchaban y lo entendían, y le decían que porque ellos hablaban en su propio idioma de ellos y cada uno lo entendía. Porque ese era el verdadero Espíritu Santo de Dios, no un espíritu de lo que era, ni de vaina, de mundano, de gente mundano, que te hablan palabras y jerga a veces que yo ni le entiendo lo que están hablando. Entonces, amigos y hermanos, debemos de entendernos cuando hablamos de la palabra de Dios. El libro 13 del Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel, de las bestias de Daniel, ahora ya con el imperio romano gobernando, que no había gobernado cuando eso, y estaba gobernando, decía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas. Es decir, ya la bestia que hablaba Daniel era la misma que en el capítulo 13 del Apocalipsis, es la misma bestia, pero ya con Roma gobernando. Ya cuando Daniel hablaba de las bestias, lo hablaba cuando todavía estaba el reino de Medio Persia. No había llegado Roma, sino que él estaba en el imperio de Ciro el Grande. Él estaba cuando Ciro el Grande, te dice la palabra de Dios, cuando Ciro el Grande gobernaba, él estaba ahí, y entonces después ahora gobernaba Roma con este imperio romano ya gobernando, para que entendamos la palabra de Dios. Cuando esas cosas sucedan, que se terminen los 10 cuernos y las 10 diademas, muchas cosas vienen sobre la tierra, para que al final podamos vivir en el reino celestial del Señor Jesucristo. Cuando todo sea hecho nuevo y esto todo sea quemado, porque debe de ser quemado primero todo lo que existe, y destruido porque está lleno de malicia, y al Señor no se le puede pegar la malicia ni lo mundanal. Cuando todo esto sea destruido, entonces vendrá algo nuevo, lleno de justicia, porque todo esto es una malicia que hay aquí en la tierra, y todas esas cosas malas se le pegan al ser humano, porque esto está lleno de maldad. Entonces, todas esas cosas, cuando sean destruidas, entonces viene el reino celestial del Señor Jesucristo. Esto fue Conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial, bajo la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad. Recuérdese que la ferretería JF está en la calle 10, esquina Charles de Gaulle. Ya le espera el señor Moreno con todos los materiales de construcción y eléctricos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.